Sí, profe, ya apareció. Listo, muchísimas gracias. Perfecto. Bienvenidos a la sesión de hoy de Cátedra Nómada. Hoy, 12 de agosto del 2026, tenemos el placer de que nos acompañe Jader Rojas Jiménez con su presentación y su ponencia acerca de impulsando el ecosistema, perdón, del café de especialidad, apalancado por soluciones tecnológicas. Jader es un Agile Coach, consultor, coffee lover y mentor con amplia experiencia en transformación empresarial. En la sesión de hoy, adicionalmente, pues estamos compartiendo una imagen debido al suceso que ocurrió esta semana, lamentable, entonces los estamos invitando también para que si desean pues unirse, escogimos una imagen que fuese real y verificable en este caso de la gobernación del Chocó. Voy a continuar con la presentación de Jader, entonces tenemos que en la presentación de hoy, Jader nos hablará acerca de cómo descubrir cómo la tecnología y los marcos de trabajo ágiles pueden transformar el comercio del café de especialidad en Colombia a partir de la experiencia de encafeinados. Vamos a conocer un caso real de innovación, emprendimiento y evolución empresarial que conecta el mundo digital con la pasión por el café. Jader, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy y a partir de ese momento el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias ahí por la introducción. También pues uniéndome al mensaje que nos compartías con la imagen. Ojalá pues todas las familias y todos ustedes hayan estado protegidos, acompañados y que pues de alguna manera entre todos y todas nos podemos ayudar para avanzar y salir de esos momentos tan complicados para muchas familias y familiares y amigos y demás. Entonces, bueno, me confirman si me escuchan bien. Yo estoy en este momento transmitiendo por acá desde uno de los lugares que más me gustan a mí, son las cafeterías de especialidad. Eh, que precisamente pues la charla quiero que sea más como una especie de contar la experiencia y bueno, bacano que surjan bastantes preguntas alrededor de cómo podemos nosotros a través de un proceso también de investigación y de desarrollo de productos tecnológicos, en este caso plataformas digitales, poder ayudar a industrias y poder contribuir para que podamos evolucionar como empresas familiares, pequeñas empresas y como país. Entonces, te voy a mostrar un poquitico, por favor, me avisan si están viendo mi cámara bien. Voy a mostrar por ahí al fondo, no sé si alcanzan a ver. Sí, sí vemos, Sí. Jader. Bien. Por allá está un escenario que es un laboratorio de café. Voy a mostrar, voy a unir por acá, permiso. Santi, para que está Santi de secretario del café. Eh, bueno, listo, ahorita me pego la entrada. Bueno, y por aquí, pues creo que todos y todos reconocen estos granos. ¿Alguien no conoce el árbol del café o los granos de café? Me escriben ahí, porfa, por el chat. ¿O alguien no ha visto esos carritos? No puedo ver el chat, entonces me ayuda, porfa, ahí, profe, con las reacciones que vayan saliendo. Listo, yo te aviso. Bueno, listo. Entonces, partimos de ahí porque precisamente este ecosistema es muy bonito cuando tú tienes de cerca como el contacto directo con estos procesos. El hecho de estar al lado de una tostadora, de ver cómo se transforma un producto físico en algo que al final de cuentas se va a convertir en una bebida, pues tiene en sí todo un proceso para llegar a eso. Y aún más cuando hablamos de cafés de especialidad, ¿cierto? ¿Qué pasa con el tema de los cafés de especialidad? Que muchas veces cuando nos brindan un cafecito puede ser o que no nos guste o que sea un perfil muy diferente o que de alguna manera nos parezca muy caro, ¿cierto? ¿Alguien ha comprado por ahí café de especialidad? Por favor, me escriben ahí por el chat. A ver, yo veo con qué público Coffee Lover contamos hoy. Si consumimos cafecito de especialidad o tomamos cafés más comerciales. A ver, alguna reacción por ahí.
Tenemos coffee Eh, lovers. Tenemos coffee lovers. Sí, sí, tenemos por sí, ahí. sí, sí. Tenemos varios que están diciendo que sí. Sí, yo, Ok. sí, sí, sí. Bueno, bacano, bacano porque compartimos esa pasión. Entonces, esa pasión, ¿qué pasó? Que a mí me llevó a pensar ya más en términos de cómo convierto esa pasión en un negocio y cómo hago para que ese negocio crezca. Entonces ahí surgieron preguntas y dudas que como todo negocio pues hay que desarrollar, ¿cierto? Entonces aquí voy a estar trabajando más como desde el lado de vista de cómo nosotros potenciamos, en este caso, el café de especialidad a través de la incursión de diferentes formas en las cuales podemos trabajar y crear productos digitales. Pues resulta que hace por ahí unos 4 años más o menos, en Sabaneta, en el municipio de Sabaneta, nosotros teníamos una cafetería de especialidad. Y desde esa cafetería de especialidad, lo que manejábamos era puros cafés de diferentes regiones, con diferentes procesos. ¿Cierto? Para ponernos más o menos, cuando yo hablo de café de especialidad, hablo de cafés que tienen cero defectos. ¿Cierto? Cero defectos en la taza. Es decir, no vamos a, cuando tomamos un café de especialidad, no vamos a sentir notas a quemado, notas a humo, notas a caucho. Esas notas como que quedan en el residual, como que siente uno que le va a quemar la garganta, ¿cierto? Como esos cafés tan negros y demás. El café de especialidad se aleja un poquito de eso y lo que hace es que cuida en cada proceso la trazabilidad. Entonces, cuando hablamos de un café de especialidad es porque sabemos su trazabilidad, que la trazabilidad es como la hoja de vida del café, es decir, dónde fue cultivado, cuál es la semilla, cuál es la variedad, quiénes son los caficultores, cuáles fueron los procesos de beneficio, después de que bajan el producto, qué hacen con él, ¿cierto? Dónde lo tostaron, cuál fue la fecha de tostión. En general, sabemos absolutamente todo. Lo que no pasa con todos los cafés. Que puede ser que a ustedes les haya pasado que vayan y compren un café que ya esté molido, por ejemplo, no sepan ni cuándo fue tostado, ni qué variedad es. Entonces ahí ya salen unas preguntas. Entonces, desde el concepto de café de especialidad, lo que abrimos nosotros en Sabaneta, esa cafetería de especialidad, fue precisamente para compartir, que al final era crear cultura alrededor del café. Más o menos, ¿qué porcentaje de personas creen en Colombia que tomamos café de especialidad? Pónganme una cifra, porfa, de 0 a 100 ahí en el chat, el número que tengan en la cabeza. ¿Cuál es el porcentaje de personas en Colombia que creen que tomamos café de especialidad? 30%, 80%, alguien dice que por ahí un 20%, 8%, 20, no, está como muy regado el dato. está 5%, disperso. sí. Y es comprensible porque nosotros como colombianos tenemos como un apellido del café, es que nos hablan del café de especialidad. Y de hecho, muchas personas creen que nosotros tenemos el mejor café del mundo. ¿Cierto? Es como que dicen, Colombia, el mejor café. Vienen turistas, vienen personas, quiero ir a fincas cafeteras, quiero comprar café de especialidad. Entonces, eso hace que haya un volumen, digamos, de personas. Pero resulta que somos muy buenos produciendo, creamos la industria para producir y en algún tiempo mucho para exportar. De hecho, casi toda la mayoría de las producciones de Colombia a nivel de café se iban. Y eso hacía que no fuéramos tan buenos tomadores de café. Entonces, una cosa es producir y otra cosa es tomar un buen café. Ahí sale el dicho de en casa de herrero, cuchillo de palo. O sea, muchos productores, productoras que tienen su finca, cuando yo me acerco y hablo con ellos, muchos de ellos ni siquiera, nunca en su vida han probado el café que producen en su finca, porque todo, absolutamente todo lo venden. Esto es tu decisión. ¿Y qué café toman? Bueno, toman cafés comerciales, toman cafés, otro tipo de cafés por facilidad, instantáneos, o de pronto un poco más económicos, porque su enfoque y su desarrollo culturalmente fue diseñado para vender. Entonces, como Colombia en una primera ola o una segunda ola, producimos mucho café y todo ese café se iba. Entonces, por eso decíamos, tenemos muy buen café, pero no nos lo tomamos en Colombia. ¿Qué ha pasado últimamente? Que ese público ha venido creciendo. Sin embargo, más o menos estamos por debajo del 5% de tomadores de café en Colombia. Hablo de café de especialidad. Porque cuando nosotros hablamos de tintico, pues un tintico puede ser preparado de muchas maneras y pueden ser cafés de diferentes calidades. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de un tintico, es un tintico preparado en una greca o un tintico preparado en una cafetera eléctrica, que guardan en termos. Bueno, hay unos procesos ahí que hacen que tomemos tintico. Ahora, muchas veces los tinticos son muy amargos, muy oscuros, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos 2, 3 cucharaditas de azúcar, lo mezclamos
y pasan, ¿cierto? Algunas personas les dará acidez, otros les dará un poquito los despertará, pero quedarán con un sabor amargo. Entonces, toda esa categoría de tomar café, sí, tomamos café, pero tomar café de especialidad estamos por debajo del 5%. Entonces, ¿qué creen que les pasa a las cafeterías de especialidad? Que tienen que empezar a preguntarse alrededor de cómo hacemos nosotros desde la cafetería, precisamente, no para tener un buen café y vender café, sino para poder llegar a más personas. Y ahí es donde realmente salió como la idea de Encafeinados. Aquí les hago la presentación de Encafeinados. La profe nos va a compartir una presentación, que ahí vamos a ir como conectando un poquito de dónde surgió esta idea de Encafeinados, cómo la propuesta de Encafeinados quiere también apoyar y aportar a todo el ecosistema cafetero a través de un proceso en donde incluimos un montón de metodologías, un montón de procesos, nos hacemos preguntas de investigación que desarrollamos, generamos modelos de aprendizaje y demás. Entonces, profe, si quieres, ahora sí nos puedes compartir la presentación y vamos a empezar. Les comparto el enlace. Me está diciendo que necesito acceso. Ah, bueno. Entonces, Okay. o comparto el enlace o me das el acceso, porfa, y yo la comparto Listo. desde mi computador. Listo. Déjame yo reviso a ver si de pronto es que está... Que no está abierto. bloqueado. Ajá. Sí. Voy a mirar los permisos. Entonces la voy a descargar más bien y te la voy a compartir en PDF para que no tenga problemas de restricción como tal pues de permisos. Ok. Bueno, entonces mientras va llegando la presentación, ahí ya te la estoy compartiendo. Encafeinados como tal nació precisamente de esa necesidad. ¿Cómo hacemos nosotros que amamos el café? Y ahí viene un concepto que son los coffee lovers, para poder, además de tener pasión por el café, que lo vemos como un modelo de negocio, ¿cómo hacer para que sea viable? Entonces, y ahí surgen muchas preguntas. Bueno, entonces, ¿yo cómo hago para llegar a 5% y cada vez, no sé si por sus sectores pasa, cada vez uno ve más cafeterías, sale uno al fin de semana y ve una cafetería nueva con café de especialidad, con una propuesta bonita, con un lugar interesante, pero a los 2 o 3 años esas cafeterías tienden a cerrar. Entonces, Cámara de Comercio ha hecho como un montón de estudios alrededor de eso y la proyección más o menos de los negocios como tal es que a los 2 o 3 años muchos cierran. ¿Qué pasa y qué hace distinto a los que sobreviven? Bueno, ahí es donde empiezan preguntas interesantes. ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Qué podríamos reusar de todo ese modelo que realmente hace que una cafetería pueda sobrevivir lo que se llama en innovación el Valle de la Muerte? ¿Cierto? Hay una curva en donde cuando empieza un negocio tiene que inyectarle mucha energía, mucha fuerza para que eso pueda despegar. Y muchas veces esa fuerza, esa energía se traduce en presupuesto, en ganas, en intención, pero los negocios terminan ahí. Y por eso muchas cafeterías con una muy buena intención terminan cerrando a los 2, 3 años, 5 años. ¿Bien? Listo. Profe, cuénteme ahí si ya le logró llegar. Sí, ya la estoy abriendo. ¿Ya te A ver, llegó? dame un Sí, segundito, sí, ya la voy a perfecto. compartir. Les va a contar Encafeinados como tal. Encafeinados es propiamente una marca de café. Se llama Encafeinados Coffee, para que nos sigan por ahí en las redes, en Instagram estamos como encafeinados-tienda. Y lo que buscamos precisamente dentro de Encafeinados es que queremos que las personas conozcan un buen café, ¿cierto? Por eso hay un lema ahí, es que encafeinamos al mundo con café de especialidad. Ese personaje que ven por ahí es un personaje que se llama Cafeíno, y Cafeíno es un personaje urbano, parchado, que fue también todo un proceso de desarrollo y de creación, junto con mi esposa, ella fue como la diseñadora inicial de la idea, y después fue evolucionando. Cafeíno es como el personaje de la marca que se encarga de llevar el café de especialidad a diferentes contextos. Entonces, a través de él hablamos. Listo. ¿La puedes ¿Sigo a pasar la ahí siguiente? Ok, Sí, por favor. ya. Listo. Problemas en los cuales empezamos nosotros a identificar y atacar. Entonces, uno es
desconfiamos desde aquí hubo un proceso de investigación y es que cuando empezamos o todo proyecto de investigación o todo proceso de investigación, se plantean preguntas y esas preguntas se pueden formular o se pueden transformar alrededor de hipótesis o de supuestos que después hay que validar ya con datos más concretos. Entonces, aquí empezaron a surgir algunas ideas que en técnicas de innovación hay una que se llama el Value Proposition Canvas o el lienzo de la propuesta de valor, que lo que hace es que nos permite empezar a identificar cuáles son esos dolores de los coffee lovers, de las personas que les gusta tomarse un buen café, que disfrutan saliendo a probar otros tipos de cafés, estar en otros espacios, y que cuando llega a un espacio que tal vez no es tan común, pues aparecen. Entonces uno es, creemos que es buen café, pero cuando lo probamos no nos gustó, ¿cierto? Entonces, o hay muchos cafés, muchas ofertas y es, bueno, ¿hacia dónde vamos? Entonces ahí aparecen preguntas en donde Cafeíno también se empieza a preguntar eso, bueno, ¿qué hacemos nosotros para lograr responder a esas necesidades? Dale, profe. Aquí una cifra más general, pues como de la cantidad de personas que pueden tomar café o del público al que podríamos llegar, que ahí es donde aparece algo muy interesante y es que las preguntas son poderosas porque hay todo un mercado por desarrollar. Entonces, cuando yo les decía, menos del 5% puede ser de la población colombiana que toman café de especialidad, pues hay un 95% por desarrollar. Si uno lo ve desde ese punto de vista, hay una gran posibilidad y un gran potencial para todos los cafés de especialidad de poder generar como una ola de crecimiento exponencial, diría yo, porque el cafecito de especialidad no tiene vuelta atrás. Cuando uno se toma un cafecito de especialidad, los que han tenido esa experiencia de comparar o de poder tener, por ejemplo, dos cafés, uno no tan bueno, otro mejor, definitivamente uno dice, yo no me vuelvo a tomar este café. ¿Cierto? Listo, profe, avancemos. Ahí salieron entonces varias técnicas que utilizamos, nos apoyamos de un parcero que es diseñador, que tiene un estudio que se llama Eleven, eh, y lo que hizo Hugo fue precisamente empezar a hacer investigaciones. Aquí utilizamos una técnica que se llama el protopersona, ¿cierto? Que es una técnica muy enfocada en cómo nosotros descubrimos y entendemos necesidades reales, y que aquí empieza ya a conectarse mucho con el tema de cómo nosotros aterrizamos esas ideas, cómo aterrizamos esos supuestos, y en vez de nosotros creer, en vez de nosotros decirlo, está al lado de lo que nos dicen los coffee lovers. Entonces aquí hay un proceso muy interesante de entrevistas y de salir, y para eso utilizamos como marco metodológico Design Thinking. El Design Thinking es un proceso creativo que nos lleva a plantear, partiendo de una idea, esa idea yo la valido para entender más el problema, ¿cierto? Porque aquí muchas veces nuestro cerebro lo que hace es que una vez nos plantean un problema, inmediatamente está pensando en la solución, pero pasar de A a B en un contexto que no es tan lineal, es decir, no es uno más uno, no es una práctica que ya conocemos, sino que es algo complejo. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor diseño de una cafetería para el público coffee lover? ¿Cuál es el menú que deberíamos diseñar? ¿Cuál debería ser el protocolo de atención? ¿Cuáles deberían ser los horarios? O sea, salen muchas cosas que ahí ya entran en el plano de lo complejo. Y la complejidad hay que trabajarla con complejidad, es decir, hay que entender que esto no lo vamos a resolver mentalmente, pensándolo nosotros a diseñar, sino que hay que salir, ¿cierto? Y ahí aplica esto de el primer pecado de todo emprendedor y es creemos que es lo que necesita el cliente. Aquí estas técnicas nos invitan a salir de nuestro escritorio, salir de nuestra oficina y llegar realmente a conectar con los dolores. Entonces aquí lo que hicimos fue una serie de protopersonas que fueron perfiles con los cuales nos entrevistamos, hicimos lo que se llama trabajo de campo, indagación, preguntas exploratorias, sin sesgar, sino preguntas abiertas alrededor del café, qué buscaban, por qué les motivaba, qué quisieran encontrar y demás. Y eso nos llevó a empezar a desarrollar dolores comunes, ¿cierto? Y es que todos, absolutamente todas estas personas que estaban ahí, estaban dispuestas a pagar por un buen servicio. Es decir, si tenemos un muy buen café, un muy buen lugar, muy probablemente podemos llegar a ese público. ¿Sí? Dale, profe. Bueno, aquí otro instrumento que también utilizamos y que parte de esto fue precisamente como que ayudarnos a aterrizar como lo que se llaman los insights o entendimiento profundo a través de los dolores de lo que necesitan las personas es este canvas de
la propuesta de valor de las personas. Porque aquí lo que hacemos es entender y recopilar exactamente qué es lo que buscan, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, y sobre todo, muy importante aquí, entender cuáles son las frustraciones, ¿cierto? Porque todo proceso de desarrollo de un producto digital, ahora con el tema de la IA, uno puede desarrollar productos digitales en un día, 2 días, 3 días, inclusive una semana, y tener un producto potencialmente escalable. ¿Qué pasa? Que podemos tener mucha velocidad de producción y de creación, pero si no tomamos el tiempo de realmente validar y construir lo que es realmente importante para las personas, vamos a crear productos que no van a tener usuarios, que van a ir como al cementerio de buenas intenciones y qué buena esta idea que tenía, pero nadie la utilizó. Entonces ahí uno empieza a cuestionarse, bueno, ¿qué tan buena entonces era? Si nadie la utilizó, ¿qué significa ser bueno? En innovación, los datos no tienen ninguna discusión. Cuando uno valida a través de datos, cuando tiene métricas específicas, cuando tiene resultados concretos que puede medir, esos realmente son los que le dan el rumbo. De resto, son especulaciones, son intenciones que uno está enamorado de sus ideas. Entonces, por eso está la frase ahí de enamorarnos más del problema que de la solución. Entonces, esta técnica muy bacana para que la revisen, sobre todo si están en procesos creativos, están desarrollando modelos de negocio, están pensando en personas, no les dé miedo salir a preguntar. Cuando uno pregunta es donde empiezan a aparecer realmente como las frases potentes, que inclusive en Cafeinados se alimenta de eso. Cuando alguien nos da una frase como, uff, qué café, esa frase inmediatamente se convierte en sticker, que está saliendo de una manera auténtica de lo que piensan las personas. Listo, profe. Bueno, y desde ahí entonces, les comentaba al inicio, teníamos un café de especialidad en Sabaneta, para recapitular un poquito ahí. Ahí empezamos a identificar dolores, ¿cierto? Para darle un poquito de doble clic a esa vitrina que teníamos acá en Sabaneta, imagínense una vitrina de café de especialidad con 30 variedades distintas, productores de diferentes regiones de Colombia, de Antioquia, de Huila, de Caldas, de Cundinamarca, con diferentes procesos, es decir, cafés que pueden saber a chocolate, a fresas, a maracuyá, bueno, diferentes fermentaciones o procesos como el natural o el honey, que son temas más técnicos o conceptos más técnicos en los pros de beneficio del café, hacen que resalten o acidez o dulzor o frutal y demás. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos muy buenos cafés, como les decía ahorita, estábamos enamorados de esa vitrina, pero pocos coffee lovers, pocos clientes. Entonces ahí empezaron a salir entendimientos de cómo hacemos para que dentro de lo que estamos desarrollando creemos estrategias comerciales y de mercadeo en donde una muy buena cafetería, con una muy buena intención, con personas apasionadas, puedan hacer de esto un negocio sostenible. Y ahí fue donde apareció, les presento, encafeinados.club. Encafeinados.club reúne varios de los supuestos, varias de las hipótesis de estos coffee lovers y lo desarrolla o los quiere desarrollar a través de una plataforma tecnológica y digital, y ahí es donde aparece el concepto de Cafeinados como un ecosistema que integra y que puede ver diferentes alternativas para aportar a la solución con ideas innovadoras en el ecosistema del café. Listo, profe. ¿Qué pasó? Entonces dijimos, listo, nos enamoramos vamos a crear una solución para el ecosistema del café, de tal manera que una cafetería, personas que tienen muy buena intención, que han invertido un presupuesto inicial para activar y desarrollar su marca, desarrollar lugares muy bonitos, pues pueda ser sostenible, pueda mantenerse y esto sirva como refuerzo. Entonces ahí apareció en su momento una idea y era cómo nosotros conectamos esto con el concepto de los pasaportes. Cuando uno tiene un pasaporte y sale del país, los que han salido del país pues saben que uno, en el pasaporte lo que hacen es un visado. Ahora ya es más biométrico y demás, pero normalmente se pone un sello de entrada y un sello de salida. Y eso lo que hace es que te determina que estuviste en el país por tantos días y regresaste a los tantos días. Entonces, en un viaje que hicimos a México, identificamos que había lo que se llamaba un pasaporte cafetero. Ese pasaporte cafetero lo que hacía era que cada vez que vos ibas a una cafetería, ¡pum!, te ponían un sellito. Y en ese sellito era un sello propio que cada cafetería había desarrollado. Entonces, desde mi visión de ingeniero de sistemas, yo dije, veo, acá no hacer esto, pero si lo hacemos físico no es escalable, es decir, no podemos incluir más lugares, más cafeterías, más experiencias, se queda muy reducido y además tiene fecha de caducidad, que pues es un concepto también. Entonces la idea que me surgió en su momento era, ¿qué tal si abrimos esto como un pasaporte digital en donde puedan estar
muchos lugares, no solo cafeterías de especialidad, sino tostadoras, fincas, recorridos, que activen turísticamente todo el ecosistema del café. Y empezamos a ver, bueno, qué aplicaciones había. Entonces, otra técnica muy importante es no volvamos a reinventar el agua, ¿cierto? El agua tibia. Si ya hay soluciones que existen, funcionan y ya están corriendo, probablemente ya llegamos atrás. Entonces, en innovación es muy importante este toque de empezar a activar y poder llegar a un espacio en donde puede que no sea algo diferente, pero que no esté todavía presente. Entonces, si vamos a crear otro Google, si vamos a crear otro Facebook, no va a tener cero valor, ¿cierto? Los productos en innovación son como las ideas lácteas, se degradan rápidamente y una vez se utilizan, una vez ya salen a producción, automáticamente pierden su valor, porque ya copiarlos va a ser muy barato, pero no va a haber público y no va a haber uso. Por eso muchos productos fracasan porque tienden a parecerse a otros. Entonces hay que buscar cuál es el factor diferencial. Y ahí lo que hicimos fue empezar a hacer un benchmarking, una comparación de diferentes aplicaciones que tenían ya servicios más o menos parecidos o similares. Entonces entramos a profundidad, los instalamos, los cacharreamos y empezamos a ver cuál es como el diferencial total que puede tener encafeinados, ¿cierto? Uno de ellos que identificamos es que el encafeinados, al enfocarse en poder tener control de cada lugar que ingresa, pues vamos a tener un proceso de curaduría. La curaduría lo que hace es que revisa en un proceso a través del registro que cada lugar que va a llegar cumple con ciertos estándares mínimos. Por ejemplo, mínimamente que tenga café de especialidad, ¿cierto? Que tenga una persona que te pueda contar acerca de ese café, que sepa de dónde viene, de dónde surgió, que tengan algunos métodos de preparación, ya sea de filtraditos o de máquina expresa, pero que tú puedas disfrutar realmente de un café diferente, distinto y que sea un café rico. Lo otro es que hay muchas aplicaciones, vimos varias, pero que no están realmente en español y tenemos mucho público hispanoparlante que le gustaría vivir estos pruebas de experiencia en español, ¿cierto? Y lo otro es que habían interacciones que no eran tan agradables. Entonces, Encafeinado lo que hizo fue que condensó eso, echó todo eso a la licuadora, un expreso doble y arrancamos a construir. Dale, profe. De ahí salió entonces. En la licuadora miren todo lo que condensamos. Que eso fue parte también como de la ideación con Hugo a través de buscar la iconografía y el logo, que al final nos quedamos con cafeíno, pero que esto fue como una idea de poder consolidar y sintetizar. Entonces tenemos por un lado en esta ecuación los cafés de especialidad más la ubicación en un mapa tipo GPS, tipo Waze, y la posibilidad de encontrarlo rápidamente. Entonces ahí se desarrolló una plataforma exclusiva en donde los coffee lovers, a través de esta tecnología de georreferenciación, te ubicas en algún lugar, viajaste a otra ciudad o estás en otro país, o llegaste, tienes ganas de tomarte un cafecito, buscar un lugar bien parchado para tomarte un café y no tienes dónde, abres tu celular, el cafeinado te va a alertar alrededor de cerca donde tenés cafeterías de especialidad que han sido curadas, que pasaron por este proceso previo de revisión y te va a guiar directamente hacia allá. Entonces ya ahorita vamos a hacer una especie de recorrido para que ustedes miren más o menos cómo es el funcionamiento de cafeinado. Entonces toda esta condensación de ideas en esta ecuación nos llevó a pensar en, podemos ser como un Waze de cafés de especialidad, ¿cierto? Un Google Maps de cafés de especialidad. Ahí identificamos Google Maps, te muestra muchos cafés de especialidad, pero te muestra cualquier tipo de café, ¿cierto? De hecho, cualquiera de ustedes puede crear con su correo, su cuenta de Gmail, un negocio y ponerle ahí cafetería y va a aparecer como público. No se encarga del ejercicio juicioso de curaduría. Entonces ahí, en Cafeinados tiende a ser un lugar en donde te va a dar confianza para que tú llegues y puedas hacerlo. ¿Cómo logramos esto? A través de la formación y consolidación de un equipo de desarrollo que ya les voy a contar un poquito de eso. Listo, profe. Bueno, no sé si ha habido alguna pregunta, alguna reacción por ahí por el chat, que nos hayamos perdido. ¿Estamos bien? Todavía no, vamos bien. Estamos bien. Listo. Entonces Sí. vamos a la solución. Entonces, después de todo este proceso que les decía, utilizamos técnicas de design thinking, utilizamos protopersonas, utilizamos el canvas de valor de la propuesta, utilizamos entrevistas, indagación, exploración, hicimos definición del problema, identificamos dolores, priorizamos dolores, hicimos benchmarking, ya llegamos a definir cómo debería comportarse esa plataforma. Y aquí empezamos también un proceso ágil en donde a través de una técnica que se llama el User Story Mapping o el mapeo de historias de usuarios, lo que empezamos a identificar es esos grandes
dolores que tienen las personas, cómo lo resolvemos, ¿cierto? Porque cada solución desde un ecosistema digital, una plataforma digital, tiene sentido, es porque te resuelve algún problema específico. Y ahí muchas veces pecamos por querer hacer más, ¿cierto? Ahí viene el yaqueísmo. Ya que hicimos esto, ¿por qué no le metemos esto otro? Y ya que hicimos esto, ¿por qué no le metemos esto otro? Entonces, los productos digitales tienden a volverse tan complejos, más por el deseo y el ansia de querer hacer más, que realmente por resolver, ¿cierto? Hay soluciones que resuelven una única cosa, como los satélites, cargados de una sola tarea, pero la hacen también que generan el valor que se espera. Entonces, precisamente los productos digitales, aquí cobra sentido esa frase que escuchamos muchas veces, menos es más. Entre más minimalista, entre más fácil, entre más usable sea una solución, pues más replicable va a ser, ¿cierto? Y que no pase esto de, sí, la instalé y todo, pero a los 2 días ya ni me acuerdo para qué era. Entonces, ¿qué hicimos acá? Hay otro ejercicio en donde a través de ese mapeo de los, en términos de procesos serían macroprocesos, y en temas más tecnológicos serían componentes o módulos de la aplicación mucho más amplios. En la arquitectura definimos cuáles eran como los elementos más importantes. Entonces, uno era que una persona pudiera tener confianza y que llegara y que la búsqueda realmente fuera una búsqueda consistente. Porque nos pasaba muchas veces y es que buscábamos un lugar, buscábamos una cafetería, pero la dirección no era la adecuada, entonces nos mandaba por allá 3 cuadras más lejos, o lo otro era que resultaba que el lugar al que fuimos ya había cerrado hace 6 meses. Entonces hay un cuidado ahí en donde la búsqueda es súper importante porque es la propuesta de Encafeinados, conectar lugares de especialidad con coffee lovers, pero que el lugar esté abierto, que cumpla con los estándares mínimos de calidad que está dispuesto a pagar y demás. Lo otro es que el lugar de sí tuviera ciertas características que lo hicieran llamativos. ¿Un lugar para qué? Para ir a comer, para ir a trabajar, para ir a parcharse en la tarde y tomarse algún refresquito o hacer un brunch. Entonces ahí empezaron a desarrollar ya componentes específicos, búsqueda, la carta específica, el perfil del usuario. Entonces aquí aparecieron otros elementos que fue este ejercicio de poder ir al pasaporte, poner el sello, se convirtió en un ejercicio de gamificación. Que la gamificación lo que genera es, a través de un reto que se plantea, que las personas que estén dentro de ese reto se animen a ir. Entonces ahí le agregamos el componente y es los coffee coins. Cada vez que una persona va a una cafetería, le ponen su sellito, obtiene unos coffee coins y con esos coffee coins más adelante puede traducirlos en un producto comercial, ya sea un cafecito o estar en una cata de café, va a tener ciertos beneficios. Entonces el coffee lover ya empieza a tener una interacción que sale más de la búsqueda y se convierte más en un espacio interactivo de comunidad, porque a través de Encafeinados vas a ir a eventos, vas a estar visitando diferentes cafeterías, entonces vas a conectarte con el ecosistema del café, vas a saber que en Sabaneta hay unas 30, 40 cafeterías y que cada una tiene propuestas distintas y demás. Y lo otro muy clave era el mapa, que ahí tuvimos muchos problemas, digamos, técnicos, sobre todo de la definición específica en la consistencia de la ubicación, porque lo que les decía al inicio, puede ser que si no se hace un ejercicio de verificación y de validación, el mapa te guía, pero te va a guiar a donde no es exactamente. Entonces, si uno conoce el sector, pues más o menos puede desenvolver, pero imagínense a alguien que viene de afuera, una persona que está turisteando y que lo manda 3 cuadras más allá, puede perderse totalmente. Entonces ahí empezamos a definir ya componentes específicos utilizando esta técnica del User Story Mapping y a partir de ahí empezamos ya a trazar lo que era un mínimo producto viable, ¿cierto? Un mínimo producto que pudiera empezarse a activar para que las personas lo utilizaran. Listo, profe, puedes pasar ahí. Dentro de ese mínimo producto viable, entonces está más o menos este recorrido, que está aquí más o menos visualizado como las estaciones del metro, ¿cierto? Entonces la persona llega encafeinado, lo que va a hacer es que le va a mostrar el mapa de las cafeterías que estén registradas. Después la persona va a poder buscar también y va a decir, yo quiero una cafetería para probarme un café exótico o quiero una cafetería porque quiero ir a una reunión de trabajo. Entonces después lo que hace es que busca en esa selección lo que quiere y va guiando, va creando como su propia ruta. Si quiero ir a este, quiero ir a este otro, y ya va generando una interacción con Encafeinados, porque Encafeinados siempre te va a estar recomendando. Y dentro de eso, pues Encafeinados lo que va a hacer es que te va a guiar. Entonces, en la ruta como tal, tiene la funcionalidad de guiarte a través de la georreferenciación y la geolocalización.
Ya después lo que va a hacer es que te va a dar información de la tienda, si hay eventos, si hay alguna actividad concreta, y por último te va a guiar directamente hasta la cafetería. Entonces, ese flujo del proceso a nivel de usuario es la interacción inicial que queríamos nosotros validar, ¿cierto? Que cada persona que llegara en Cafeinados llegara con la idea de aquí puedo ir a la fija, aquí me van a recomendar y voy a confiar en la respuesta que me van a dar. Listo, profe. Bueno, eh, parte del proceso ya específicamente del desarrollo fue enfrentarnos a diferentes como retos técnicos. Y dentro de esos retos técnicos era empezar a identificar, bueno, cómo nosotros podemos hacer para que esta solución que estamos pensando, que estamos desarrollando, realmente encaje y guste. Y ahí lo que hicimos no fue empezar a codificar de entrada, sino que empezamos a utilizar otras técnicas que son muy, muy valiosas en todo proceso de desarrollo y de construcción de productos digitales, que nos ayudan a entender y a indagar más acerca de los problemas y de los supuestos, y es los prototipos. ¿Cierto? Muchas veces nos hablan de prototipos, que hay que prototipar, que hay que validar, y ténganlo por seguro que un prototipo lo que va a hacer es maximizar la cantidad de aprendizaje que pueden ustedes tener. Entonces, puede ser muy buena la idea, muy buena la visión, pero hasta que el usuario final no la utiliza, hasta que el usuario final no te da tu feedback, no hay ninguna validación o comprobación real que pueda decir, ¿cierto? Todos nos enamoramos de nuestras ideas, ¿cierto? Uno, qué buena idea la que tuve, nadie va a decir como que, no, esta idea está como muy regular, ¿no? Siempre empezamos con todas. Y ahí viene el tema de poder ser constantes, no a la solución como tal, sino a entender cómo resolvemos de la mejor manera ese problema. Y ahí las soluciones pueden ser de diferentes maneras, inclusive pueden cambiar la forma en la que nosotros creíamos. Por ejemplo, para poner el pasaporte, nosotros hicimos 10 ejercicios de validación con diferentes usuarios. Entonces, hicimos lo que se llaman A/B testing, que son pruebas de usabilidad, en donde tenemos dos pantallas con flujos distintos, tal vez con colores distintos, ubicaciones de los botones, y que interactúen. Entonces, ahí miramos movimiento, miramos interacción, miramos tiempos de respuesta, miramos claridad. Si la persona se nos pierde la usabilidad, se nos fue de la aplicación y ya perdimos, ¿cierto? Y cuando alguien se va, es muy difícil volverlo a recuperar. Entonces, por eso las plataformas eh, tienden a quedarse en una muy buena idea, pero si no se logran poblar, si no logran tener masa crítica, pues hasta ahí llega. Entonces hicimos un proceso de validación, prototipos funcionales. Una de las herramientas que nos pueden servir mucho ahora es estas herramientas de prototipado con IA, por ejemplo, utilizar Stitch o utilizar Figma, que son herramientas en las cuales podemos hacer mockups o formas de mostrar la información a través de navegación mucho más cercana al producto. ¿Cómo se vería la aplicación? En vez de desarrollar la aplicación en la plataforma, yo creo el esquema, creo los pantallazos, pero de una manera mucho más barata. Y ahí me doy cuenta que sobra, que gusta, que realmente tuvo interacción, que realmente debería sacar, qué cosas descubro que podría incluir. Y empieza un proceso de investigación y de conversación. Ya cuando tenemos algo con el que conversar, se vuelve mucho más interesante el feedback. Más allá de decir, no, es que yo estoy pensando en una solución que haga esto. No, cuando vos le mostrás al usuario, ahí es el contacto real con los clientes, ¿cierto? Son lo que se llaman momentos de verdad. En ese momento de verdad es donde podemos nos darnos cuenta de que lo que estamos haciendo realmente tiene cierto valor o definitivamente estamos como perdidos. Listo, profe. Después de todo este proceso y después de todo este recorrido, entonces llegamos pues a consolidar, hicimos los prototipos, validamos y llegamos a encafeinados. Hay otro tema aquí importante que me gustaría compartirles y es que todo proceso de desarrollo digital es un proceso que hace parte del ámbito de lo complejo. No es lineal, no es fácil, no es solamente construir líneas de código, no es solamente crear un sistema, sino es realmente crear soluciones. Y ahí es donde los productos digitales realmente tienen sentido y tienen público y ayudan precisamente en este caso al ecosistema del café. Cuando ya esta solución se valida en un nicho específico, es donde ya podemos escalarla a otras cafeterías, a otros escenarios, porque ya el modelo como tal funciona y genera lo que se busca, que es realmente aprendizajes y validaciones para que en este caso ayude a la industria y al ecosistema del café a crecer. Entonces, parte de todo este desarrollo que también es como paralelo, que no es solamente del producto, en este caso de cafeinado, sino es del proceso y es cómo lo hicimos, cómo llegamos allá. Y ahí me gustaría contarles un poquito, pues yo sé que muchos están
todavía en sus procesos formativos, habrán otros ya profesionales, estudiando otras carreras y demás, pero aquí me gustaría contarles como de primera mano cómo fue. Entonces, una de las cosas que incluimos o que quisimos incluir aquí era tener un equipo que fuera un equipo que se comportara a través de los principios y los valores ágiles. ¿Qué busca la agilidad? Que seamos adaptativos, que seamos flexibles, que podamos tener retroalimentación continua, que pensemos en hacer productos que van evolucionando en el tiempo y no la gran solución, y que en cada ciclo de trabajo podamos tener un incremento de valor. Entonces, para esta conformación de equipo nos apoyamos del SENA. De hecho, pues fueron aprendices que estaban en su etapa productiva. Yo en algún tiempo trabajé como instructor en el SENA en análisis y desarrollo de software. Y bueno, quedamos con buenos amigos allá. Uno de los amigos que es socio pues, de este emprendimiento, de este proyecto, hizo como con el puente, la conexión para poder tener 5 aprendices. Con esos 5 aprendices empezamos un proceso de no solamente de construir la plataforma, sino también de entender cuál era el mejor proceso para llegar allá. Y que el proceso definitivamente nos ayudara y nos habilitara en alta incertidumbre, en donde no sabemos muchas cosas de los clientes, donde hay que validar, nos pudiera ayudar a adaptarnos a esos contextos cambiantes. Entonces, la adaptación de ese equipo fue un proceso que desarrollamos y evolucionamos en el tiempo. Ahora, cuando hablamos de equipo digital, no es que formamos a 2, 3, 4 personas, los llamamos, creamos el equipo y ya es un equipo, sino que implica un tiempo. ¿Tiempo de qué? De entender los ritmos, de tipos de personalidades, ¿cierto? ¿Qué personas están llegando? Superpoderes, quién es bueno para, a quién le gusta más esto otro, quién quiere desarrollar más esta otra parte. Entonces empezamos a entender mucho más y dentro de este proceso adaptativo cíclico de la agilidad, pues teníamos momentos de review, propiamente la demo. Cada semana teníamos entregables de incrementos de valor a través de encafeinados, ya sea agregamos una funcionalidad para que el usuario pueda desplegar un menú, ya está funcional. Y teníamos momentos en donde nos enfocábamos en pensar en el proceso. ¿Cómo podemos organizarnos para que en el siguiente ciclo este trabajo que hemos venido haciendo funcione mejor? Por ejemplo, saben que aquí planeamos un montón de cosas y creíamos que íbamos a hacer, pero definitivamente no lo logramos. Entonces, ¿cómo podríamos estimar distinto? ¿Cierto? ¿Cómo podríamos dar un peso distinto a la estimación para replantear un poco eso de estimar para comprometernos y más de entender cuál es realmente la capacidad como equipo? O elementos como el mapa. En el mapa tuvimos unas 3 iteraciones, cambiamos de librerías, cambiamos de formas de abordarlo, porque era algo que ninguno de los del equipo sabía técnicamente cómo era la mejor forma de avanzar y sobre todo buscando la precisión. Entonces ahí lo que hicimos fue, cada vez que íbamos encontrando obstáculos, impedimentos, pues el equipo los iba manifestando y entendíamos que era parte del desarrollo. ¿Cierto? Habrán cosas que se vuelvan obstáculos y que si vos tenés un cronograma con una fecha específica y no comunicas a tiempo eso en el equipo, pues vas a cargarte y cuando venga la review vas a quedar ahí como en una situación incómoda porque, bueno, ¿cómo vas a sustentar? Si no lo hablamos a tiempo, no se puede resolver. Entonces ahí es mejor temprano que tarde. Impedimentos en el equipo, hablarlos inmediatamente, tener un ambiente seguro y de confianza, que eso también ayuda mucho a que pueda crecer. Si nosotros estamos hablando de incertidumbre en la creación del producto, pues también hay que entender que hay incertidumbre en el proceso y que no conocemos todo a nivel de tecnología, de relaciones y demás. Entonces hay que absorber y como equipo poder fortalecer. Entonces al final de cuentas, para ir pues ya como resumiendo y consolidando ya esta parte, el equipo se consolidó, lograron estar 6 meses, 5 personas que estuvieron ahí apoyándonos. Yo estuve más como el lado de Agile Coach y Product Manager de todo el proceso como tal, los equipos más de desarrollo, en donde se distribuyeron tareas de arquitectura, del front-end, del back-end, bueno. Y había otro líder técnico que se apoyaba para desarrollar las capacidades dentro del equipo a través de lo que se llaman Spike, que son laboratorios de crecimiento, como si fueran una prueba de concepto, pero que si habían temas técnicos que no conocíamos, entonces lo que deberíamos hacer es poder todos unirnos, investigar, ver cómo lo podemos resolver y hacer pruebas de concepto para ver cómo eso se incorpora en el equipo. Entonces, de esa manera se va haciendo gestión colectiva del conocimiento, no solamente de empezar a crear, sino que empezar a construir soluciones. Y ahí es donde pasamos de ser desarrolladores, de tirar código, a realmente resolver problemas complejos, que es donde está el valor. Y ahora, pues más con la IA, tenemos las capacidades infinitas, ¿cierto? Con la ayuda de los agentes, de los skills, los equipos también se pueden replantear y pueden tener mucha más capacidad de entrega.
Lo importante es no desconocer cada una de las etapas que nos pueden llevar a disminuir el riesgo de crear algo o que tenga mucho valor o que simplemente se convierta en una solución adicional. Bueno, no sé, profe, si hay alguna pregunta por ahí. Yo creo que con esto ya vamos terminando ahí para, no sé si hay alguna pregunta. Todavía no, Jader, Todavía. no Bueno, hay entonces, comentarios ni preguntas, están aquí muy entretenidos escuchándote. ojalá que sí, ojalá que no se me hayan ido. A mí me entusiasma mucho esto, entonces yo estoy muy encarretado del café y puedo hablar mucho de tecnología de café. Profe, vamos a pasar ahorita a hacer como una especie de, ya eché mucha carreta, vamos a la demo. Vamos a ingresar a encafeinados.club. Después, si quieres, puedes compartir tu pantalla y tu navegador y abres encafeinados.club. Listo, dame un segundito, voy a dejar de compartir esta pantalla Sí, para poder compartir entonces. Igual yo les coloqué acá en el chat la dirección www.encafeinados.club. Esa. para que ingresen, sí. Perfecto. Encafeinados.club, para que ingresen ahí, para que cacharrien. Ella les va a contar el estado del momento donde está Encafeinados también. Y que nos va a servir a nosotros también para hacer validación de cosas. Entonces ya después de Ok. todo ese proceso que vivimos, la consolidación y digamos que el primer release o el primer entregable ya de producto es encafeinados.club. Listo, profe, ya Y yo creo que no estoy presentando, ¿cierto? todavía no no estamos viendo tu pantalla. Listo, ya voy a presentarlo. Compartir y voy a compartir toda la ventana. Quienes estén por ahí en computadores y demás pueden acceder también para que miren, para que cacharreen un poquito, para que puedan interactuar. Ahora Ajá. sí. Listo. Ahí dale permitir, profe, por lo del mapa, como tiene georreferenciación, entonces le puedes dar permitir también para quienes ingresen. Entonces miren que ahí ya tenemos la landing page, la plataforma inicial, que es como el resultado de todo esto que les estaba contando. Entonces puedes bajar, profe, un poquitico más para que miremos el tema del mapa. Entonces, ahí puedes ir bajando. Tenemos en este momento, esta es como una versión de pruebas, una versión beta, en donde tenemos una cafetería ya inscrita como para validar y para ver, puedes darle a ver mapa interactivo, puedes ingresar ahí y Acá. ahí te vas a, sí, Voy a apagar la cámara porque de pronto ahí te nos estoy viendo corta. funcionando bien. Entonces, ¿qué qué hacen cafeinados? La funcionalidad mínima es georreferenciarte, en este caso te va a ubicar, ahí te va a decir, bueno, va a ¿Ya chismosear en vieron este dónde caso. vivo? Sí, ya saben, ya todos saben dónde. Por favor, solo regalo, mándale solo regalo a la profe. Sí. Ya develamos la dirección Todo donde se está, pero entonces, supo. sí. Entonces, puedes hacerle un poquito de zoom out para que podamos ver hacia el sur, profe, hacia Sabaneta, que es donde tenemos la cafetería registrada. Quieres puedes irte, en este caso, como no estás cerca de tu radar, no hay una registrada, entonces no te la va a mostrar, pero O por sea, allá, esta. ajá, entonces ahí pueden ver que hay una cafetería. Puedes darle ahí al lado nos va a aparecer como la información de la tienda como tal, nos va a aparecer la especialidad, nos van a aparecer los horarios, y en caso tal de que nosotros queramos ir y visitarla, pues le damos iniciar ruta, puedes darle a iniciar ruta, y lo que va a hacer ahí internamente es empezar a trazarte y te va a decir cuánto te demoras caminando, cuánto te demoras en bicicleta, muy similar a la Genial. misma forma en la que trabaja Google Maps, ¿cierto? Que ese es una de las funcionalidades críticas que nos pedían los usuarios, es poder tener realmente rutas confiables. Es uno de los mapas, al final de todas esas iteraciones que yo les dije que tuvimos impedimentos como equipo, logramos llevarlo a solucionarlo con Google Maps, pero dándole la dirección y la ubicación concreta en los mapas. Entonces, con cada uno de las cafeterías que estuvimos haciendo las pruebas, teníamos que ir al lugar, identificar dónde estaba ubicado, realmente poner las coordenadas que eran y demás. Listo, profe, Ya. puedes salirte de ahí. Ahí ya tienes es la cafetería que tenemos de prueba ahí para que la mire, le puedes dar volver o quieras Sí, volver ya. hacia atrás, Está dale hacia aquí atrás.
como todo informático que se respete, cacharreando y dándole clic a ver cómo Dándole es que clic, funciona. Sí, 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 pero bueno, a ya, ver va qué a pasa, salir. a ver por dónde revienta. No, puedes seguir en la misma plataforma, pero volvete a la página principal, a la landing page. Ah, ok. Dame un segundito que como ya la cerré, Sí. listo. Quienes estén haciendo el ejercicio por ahí, por favor, también cacharrelan. Entonces ahí puedes bajar un poquito más después del mapa. Ahí está la cafetería. Entonces la idea es que aparezcan más cafeterías, las que están ahí recomendadas, que son las que acabamos de ver en Cafeína Tienda, para que nos visiten. Estamos allá en Sabaneta. Ahorita les compartimos las redes más abajito. Y están propiamente en la propuesta de valor con los beneficios. ¿Cierto? Descubrir cafeterías, ubicación precisa. Algo que no les compartí, no les detallé es que este pasaporte, pensando ya más en el contexto local en las conversaciones, con algunos usuarios nos decían, hey, pero vení, Jader, pero ¿qué tal si pensás, por ejemplo, en hacer algo que sea más parecido como el álbum de chocolatinas? El álbum de chocolatinas que tiene los stickers, tiene los caramelitos y demás. Entonces, poder tener dentro de ese recorrido, cada vez que vos vas, en vez de tener el sellito, que tengas como la foto de la cafetería. Y que ese álbum, al final, cuando lo termines, por ejemplo, si son 30, 40 cafeterías, que te desbloquee otro nivel. Entonces apareció este concepto del álbum de chocolatinas, que también es muy interesante porque cada vez que vas a la cafetería, te registras, te pones el sellito y te va dando tu laminita. Bien. Qué bueno. Bueno, eh, no sé, profe, cómo estamos de tiempo, si podemos seguir o... Estamos bien de tiempo y de hecho hay unas personas por acá escribiendo en el chat. No sé Ajá, si tienes acceso o si te leo lo que están escribiendo por acá. por favor. Sí, si quieres vamos conversando. Podemos ir entrando entonces a las Perfecto. preguntas. Nos dice por acá Andrés Julián Pérez. Considera que si no le gustara el café, este proyecto se pudo haber planteado. ¿Qué papel juega el amor por el producto a la hora de innovar y emprender? Ok, entonces vamos con la pregunta, la primera. O sea, si no te Definitivamente, gustara el café, este proyecto se podría haber planteado. sí. O sea, yo creería que puede haber surgido, podría haber surgido, pero no en el contexto del café, sino en algo que realmente te apasione. Para mí, eh, en el proceso creativo que tuvimos con todo esto, uno de los elementos más poderosos fue realmente la pasión por el café. Que de hecho no les mostré pues fotos como del equipo, creo que en Acerca de estamos como la parte del equipo, pero cuando nos reuníamos lo hacíamos en una cafetería o en la cafetería de Encafeinados y siempre había café en los espacios. Entonces compartíamos mucho esa pasión y eso generaba también que no fuéramos solamente como los que estamos desarrollando la plataforma y demás, sino que éramos también usuarios, éramos usuarios activos como Coffee Lovers. ¿Qué nos permitía eso? Un poquito de sesgo también de ver nuestros deseos ahí, pero también de empezar a recolectar información de Coffee Lovers. ¿Cómo hacemos nosotros para desarrollar un producto tan poderoso conectados con esa pasión? Entonces, ¿se puede hacer? Creo que sí. En este caso, en el proceso nuestro, creo que no hubiera sido posible porque hay cosas más especializadas, sobre todo el gremio. Entonces, por ejemplo, tener amigos con quienes validar, o contacto a otras cafeterías, o estar dentro del ecosistema del café, poder entender un poco los conceptos de café de especialidad, que podrías tener, digamos, una persona, un analista de negocio, como es en las empresas, ¿cierto? Un business partner, o una persona que tenga la visión más desde la visión de lo que se quiere en términos del negocio, pero para este tipo de plataformas, para este tipo de emprendimientos, es muy importante que esté incorporada dentro del equipo. Entonces, la respuesta para nuestro proceso es, creo que no hubiera surgido para Encafeinados, porque tiene muchos conceptos muy propios de Coffee Lovers, partiendo de lo que nos gusta a nosotros. Ok, bueno, te cuento, Jader, que de tiempo estamos muy bien, pero hay alrededor de 10 u 11 preguntas, entonces no sé si quieres, seguimos Vamos a las explorando preguntas. la página o si quieres que te vaya leyendo las preguntas. Sí, vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas y Listo. Por acá nos pregunta también Davidson Arley Pérez Jiménez. ¿El alcance de la aplicación está pensado solo para Medellín o a nivel nacional? Víctor Ley, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta que nos ayudó como en la decisión estratégica de dónde arrancamos. Entonces,
inclusive está pensada en Medellín, inclusive muchos más segmentados, está pensada para arrancar en Sabaneta. En Sabaneta se realiza un evento que se llama Sabaneta Coffee, que es un evento que agremia, digamos, diferentes cafeterías y los articula en un proceso parecido. Entonces, en Cafeinados tiene más o menos esa esencia y es conectar y articular cafés, lugares de especialidad. En Sabaneta, si no sabían, hay 3, 4 fincas cafeteras que uno puede ir a hacer recorrido. No tiene que irse muy lejos de Medellín o de Sabaneta para estar en un recorrido inmerso cerca de un cafetal, viviendo los procesos de beneficio, viendo cómo los recogen y demás. Desde el parque habrán 15 minutos, ¿cierto? Entonces, todos esos lugares muchas veces son desconocidos, inclusive para las mismas personas que viven acá. Entonces, es bacano que haya una plataforma que lo haga. Entonces, ¿por qué Sabaneta? Porque es más pequeño, porque hay una cantidad de cafeterías en Sabaneta, hay alrededor de 40 cafeterías más o menos y siguen abriendo más. Es un lugar muy bacano para hacer lo que se llama un piloto. En esta primera parte, que es el siguiente nivel de Encafeinados, empezar la divulgación y empezar a poblarlo de cafeterías, acotamos a Sabaneta. ¿Por qué hacemos eso? Porque está la tendencia, como ya tenemos la plataforma, entonces abrámosla a todo Colombia, abrámosla al mundo. Y sí, se puede hacer, pero entre más alcance también más riesgo. Y la idea es que la plataforma en la interacción nos vaya diciendo qué cambiar, qué ajustar, qué priorizar, qué sacar, qué incluir. Entonces eso logramos en unos pilotos mucho más acotados. Entonces, para que sea más factible y para que sea más evolutivo, es mejor empezar de menos a más. Listo, gracias. A ver, no, no sabía yo, por ejemplo, que hay, que se siembra café en Sabaneta y pues Claro, no, claro. Muchas me, personas no me- saben. Lo conocen por las fiestas del plátano, pero hay plátano y hay café también. Mucho café. Ah, bueno, perfecto, ya sabemos un lugar cercano para ir y Cuando voy quieran a seguir. contactos, me dicen para, yo les puedo conectar, les puedo organizar. De hecho, son amigos cercanos y ahí podemos organizar. Claro que sí, sí. Como decimos acá, te va a parar la caña porque sí me interesa mucho y Claro, seguramente dentro de nuestro público, porque acá tenemos pues estudiantes de diversas ingenierías. claro. Seguimos por acá. Entonces nos dice Juan Vargas, respecto a las estrategias que utilizaste, ¿cuál piensas que fue la más importante para tu proyecto? Ok. ¿Estrategias en algo específico o en general? No, no le pone apellido. No, no, no le puso El apellido. Yo proyecto. Listo. asumiré que sería en el desarrollo del proyecto, En sí, el desarrollo. en Listo. general. Entonces, perfecto. Entonces, parte de la esencia de todo este proceso fue que como que venía permeado por una capacidad adaptativa muy alta. Y eso incluía estratégicamente entender que, por ejemplo, los aprendices iban a estar en una etapa de desarrollo y de creación de una solución tecnológica, pero que también estaban en un proceso de aprendizaje a la vez. Entonces, entender que el proceso no iba a tener un ritmo y una cadencia tan alta, sobre todo al inicio. Eso fue una estrategia muy potente que tuvimos y es poder absorber alrededor como equipo qué pasaba. Temas de conocimiento, en temas técnicos, muchos de ellos, el proceso formativo, claro, te da muchas herramientas y te habilita, pero cuando llegas a un entorno en donde los desafíos pueden ser mayores, ya no es solamente hacer una práctica, sino que es realmente construir algo y además construirlo con otras personas, pensando en la calidad, de asegurar pruebas, en automatizar, en tener patrones de diseño y desarrollo, en seguir una arquitectura de referencia, en tener unos estándares, digamos, de codificación y de calidad, exige que también profesionalmente nosotros avancemos. Y parte de la estrategia que hicimos fue tener ese espacios de aprendizaje, laboratorios de experimentación y de crecimiento para que tuviéramos un ambiente seguro. Creo que eso fue una de las estrategias más poderosas. Cuando se cuida el equipo, los resultados van a llegar, indiscutiblemente. Entonces, si uno tiene un equipo consolidado, cuidado, fortalecido, inspirado por lo que se quiere también como transmitir esta visión y esta pasión por algo, una idea de negocio, lo que se quiere construir, y además tenemos un ambiente donde podemos decir, ahí saben que yo no sé hacer esto, necesito apoyo, eso genera una conexión muy poderosa porque hace que esas estrategias permitan que el equipo realmente sea vulnerable y honesto y pueda crecer, pueda evolucionar. Si llegamos desde la perspectiva de expertos o de no equivocarnos, es muy difícil afrontar un proceso de experimentación y aprendizaje. Perfecto. Qué bueno escuchar eso de alguien que lo vivió, ¿cierto? De Ujú, primera mano. claro. De hecho acá veo, hay
veo varias preguntas que como van enfocadas hacia lo mismo, pues tienen una idea como muy común. Voy a leer una de ellas para no repetir que al analizarlas creo que concentro al menos 3 de ellas y es, durante el desarrollo del proyecto, ¿enfrentaste algún momento de dificultad o desmotivación que te hiciera considerar abandonar el proyecto? ¿Cómo lograste superar esa situación como equipo? Perfecto. Bueno, pues parte de los procesos ágiles, para mí absorben mucho como esos riesgos y evitan que se conviertan en bolas de nieve, ¿cierto? Como esas cosas, esos detallitos o esos comportamientos, esas acciones que van creciendo en un equipo y que cuando no se hablan a tiempo, pues terminan siendo una bola de nieve gigantesca que ya es muy difícil reaccionar, ¿cierto? Ya llega a guerra mundial y eso ya es muy difícil. Entonces, tuvimos momentos difíciles como equipo, sí, por ejemplo, había momentos en donde el equipo se desanimaba técnicamente, decían, no, nosotros definitivamente no sabemos, ¿cierto? No entendemos la complejidad de cómo poder resolver o desarrollar eso. Y las soluciones fueron precisamente dar el ambiente seguro para poder experimentar y aprender en un entorno seguro, dándonos el tiempo. ¿Qué hacíamos? En vez de hacer una planeación para hacer un entregable que fuera totalmente funcional a la plataforma, podíamos tener un ciclo de trabajo en donde fuera un ciclo para aprender, ¿cierto? Que eso nos podemos dar el lujo en este proceso. Muchas de las empresas vienen con ese ritmo vertiginoso en donde el aprendizaje, pues hay que hacerlo además de construir. Entonces, por eso personas terminan llegando a su casa a seguir estudiando, porque tienen que construir algo que no saben. Pero eso ya empieza a pesar en el bienestar, entonces no hay ritmo sostenible. ¿Cómo lo hicimos acá? Claro, momentos difíciles de crisis a nivel de conocimiento técnico, otros aspectos, digamos, más de habilidades blandas, era que las personalidades del equipo también eran distintas. Entonces, muchas veces habían personas con un carácter mucho más impositivo, más fuerte, habían otras que eran un poco más calladas, entonces eso hacía que hubiera como cierto distanciamiento. Eh, Ahí, pues, parte de liderar ese proceso y del rol que yo tenía también un poquito como Agile Coach era poder entender esto y gestionarlo desde las conversaciones. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos. Entonces, muy importante, cuando un equipo logra definir ciertos acuerdos de trabajo, los acuerdos se vuelven como en reglas indispensables que ayudan a ir mejorando cada vez. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que está llegando todo el tiempo tarde y el equipo no define un acuerdo para la llegada tarde o la hora de inicio o entender por qué llega tarde, eso va a generar malestar. Si no quiere necesariamente decir que la persona quiere llegar tarde, porque, no sé, tenía un compromiso, tenía que ir a recoger algo o tenía que resolver antes de llegar o vivía súper lejos. Por ejemplo, teníamos personas que hay veces la conexión les fallaba y no podíamos echar la culpa a, no, es que es el sector, son las condiciones, entonces somos vulnerables en diferentes sentidos. Y ahí esa vulnerabilidad es la que nos ayuda precisamente en un espacio de transparencia a poderla trabajar. Entonces, no llegamos a un momento en donde dijimos, vamos a cambiar, vamos a parar, porque tratamos de hacer que el proceso fuera sostenible, fuera divertido, tuviera un ritmo, que al final de cuentas es parte de lo que deberíamos buscar en nuestros trabajos, y es hacer que nuestros trabajos sean disfrutables. ¿Cierto? Si un trabajo se vuelve carga, mm, pues yo les invitaría a pensar a ver qué se puede cambiar. Sí, por ahí dicen la variable más compleja de gestionar es la del ser humano, porque somos Sí, absolutamente impredecibles. La parte técnica uno la puede gestionar, ¿cierto? Organizar de sí, alguna forma, pero los genios, el carácter es bien complejo. sí, 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 Bueno, definitivamente. por acá hay otra pregunta enfocada en que digamos que en el objetivo, nos dice la idea de crear encafeinados, la hace Sofía Hincapié, disculpen que la anterior no leí el nombre porque fue que uní varias. Sé que la idea de crear Encafeinados Club estaba más enfocada en construir comunidad y generar resultados a largo plazo, pero ¿han notado si estas acciones ayudaron a aumentar ventas o a generar mayor difusión y reconocimiento del café de especialidad? Sí, gracias, Sofía. Bueno, eso es muy buena porque es como el momento de la plataforma. Entonces, en las validaciones que hicimos, uno de los aspectos era la comunidad, ¿cierto? Crear comunidad, empezar a generar
interacciones, que las personas que fueran a los cafés se pusieran de acuerdo y hicieran recorridos en conjunto. Entonces, este momento estamos en un proceso todavía de validación y de entender un poquito de esos comportamientos que van emergiendo. Y dentro de eso, efectivamente, nosotros hicimos un piloto que fue con 10 cafeterías. En esa validación que hicimos, las personas que empezaron a interactuar se encarretaron con la plataforma. Entonces, a nivel de incremento de interés y, por supuesto, aumento de ventas, porque aquí la idea es que cuando la persona llega al espacio, al establecimiento, hace la solicitud, hace el pedido y una vez termina, cuando va a pagar, escanea el código QR para obtener su sello digital. Entonces, ahí hay un incremento en el ticket de venta, ¿cierto? Y ese es parte ya del modelo de ingresos y el modelo de desarrollo, porque Encafeinados como tal tiene varios tipos de usuarios. La cafetería de especialidad, los coffee lovers, tiene entidades, por ejemplo, Encafeinados podría servir para hacer un coffee master o un evento alrededor de café y conectar un álbum específico para eso. Entonces son modelos de monetización que hacen que incrementan. Y lo otro que validamos ahí, que no les compartí, es que dentro de Cafeinados, en la comunidad también se pueden compartir eventos. Entonces, partes cafeteros. Este fin de semana va a haber un recorrido por la Romera y nos vamos a ir a la finca tal a ver el cultivo de café. O este fin de semana va a haber un espacio en Encafeinados Tiendas donde vamos a probar 2 cafecitos exóticos. Entonces, eso va generando atracción. Hicimos el experimento con un piloto de 10 cafeterías. No tengo aquí exactamente pues como los resultados de las cifras, pero en general sí, incrementaron y se validó pues como varios supuestos ahí. Listo, Jader. En este momento le voy a dar paso a la compañera Jenny Mancera para que ella continúe organizando las preguntas. Primero te comento algo. Me habías compartido otro enlace. No sé si quieres Sí, que sí, lo profe. comparta en ese momento Sí, acá por el chat. ¿Lo coloco ya? sí, sí, sí. Listo. Sí, sí, y Entonces, compartirlo por el chat y si querés lo mostrás ahí en la pantalla. Que ya es perfecto. como el Dame cierre un para segundo. darle la vuelta ahí, es que en Encafeinados como tal se convirtió en un ecosistema de generación de soluciones alrededor del café. Entonces, Encafeinados Coffee, como les decía, cuando uno piensa en las necesidades de los usuarios y se limita a una única solución, pues está reduciendo el potencial de lo que podría emerger. Ahí empezaron a surgir otro tipo de productos derivados. Entonces, en este momento en Encafeinados tenemos 3 soluciones tecnológicas. Esta que es más especializada en vitrina de café de especialidad. ¿Qué puede hacer uno acá? La propuesta dentro de Encafeinados es tener un club modelo suscripción en donde las personas lleguen y puedan encontrar café recién tostado por nosotros, que tengan la trazabilidad, cafés frescos y que le podamos también ayudar a elegir. Entonces, por eso parece que le das ahí explorar cafés para que nos lleve a la vitrina. Entonces ahí vamos a publicar los cafecitos que tenemos en este momento disponibles. Entonces ahí publicamos los cafés. Es otra forma de darle visibilidad más como un e-commerce o una vitrina, un marketplace de cafecitos. Ahí también para que la Ok. cacharrías de café.encafeinados.club. Perfecto. Bueno, entonces muchas gracias, Jader. En este momento le voy a dar paso a Jenny. Igual yo sigo acá y me dicen si continúo explorando la página. Listo, Jenny, profe. ¿estás por ahí? Gracias. Sí, sí, profe, acá estoy y ya tengo el permiso para poder compartir también mi audio. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me Perfecto. escuchan? Voy a dejar de compartir. Sí, te escuchamos. Dejo de compartir pantalla y quedo atenta a sus indicaciones. Gracias. Listo, muchas gracias también a ti, profe María. Bueno, Jader, tenemos acá otra pregunta. Esta la realiza José Manuel Criollo Chapal, donde nos habla sobre, en el proceso de desarrollo de una solución tecnológica, ¿cómo podemos identificar cuándo debemos seguir mejorando una idea y cuándo es mejor descartarla y empezar a buscar otra solución para ese problema? Listo. Gracias, Jenny. Bueno, ahí hay prácticas muy poderosas. Una es validar los supuestos rápidamente de la manera más barata. Entonces los prototipos nos pueden ayudar a descartar. Uno puede rayar en un papel, es mucho más barato que codificar una plataforma completa, hacer mockup, hacer rayones, hacer presentaciones. Es mucho más económico que enfocar horas de trabajo para construir y desarrollar un producto digital. Entonces esa es una forma.
La otra es cuando ya empieza el proceso y cuando se definen ciertos mínimos supuestos de lo que se va a construir, en la marcha tener la capacidad de un sistema abierto de retroalimentación continua. Entonces, en el ciclo que nosotros utilizamos, que trabajamos bajo el marco de trabajo Scrum o Scrum, hay una revisión que es al final de cada ciclo, cuando se hace incremento del producto, se hace una especie de demo. Y en la demo, los usuarios, clientes finales, pueden definir, esto me gustó, esto no me gustó, cambiamos esto. Entonces, ahí son momentos o checkpoints concretos que te ayudan a determinar eso, ¿cierto? Y por eso la velocidad de los equipos pues puede cambiar en la medida en que el esfuerzo de resolver algo, hacerlo, va cambiando con el feedback. Lo más importante para poder uno descartar algo no es lo que yo creo, lo que nosotros creemos, sino es lo que se ve ya en interacción. Muchísimas gracias. Tenemos una siguiente pregunta y es, para una versión más avanzada sobre el desarrollo de estos diferentes frentes de trabajo que tienen con la marca, con Encafeinados, para una versión más avanzada, ¿cómo piensas articular otras alternativas de tecnología? No sé si has pensado en IA, en otros dispositivos, realidad aumentada o algo que se aproxime. Claro, muy bacano ahí, porque con este mundo que tenemos ahora y las posibilidades a nivel de desarrollo ágil, pues hay muchas alternativas, ¿cierto? Entonces, una de las formas que uno podría configurar para tener una evolución de un producto, ya cuando lo tenemos en este momento, por ejemplo, que si estamos emprendiendo, no tenemos un presupuesto base, no somos una empresa consolidada con un músculo financiero y nosotros hacemos de todo, pues darle responsabilidad a eso a agentes y tener modelos de desarrollo que sean más asequibles. Entonces, por ejemplo, hay una práctica de desarrollo que se llama SDD, se llama Spec Driven Development, que es desarrollar a través de especificaciones. Uno pone algún modelo de IA como Claude, como ChatGPT, genera las especificaciones del producto, le decís que se conecte a tu repositorio si tenés GitHub o demás, y puedes, a través de la interacción del chat, evolucionar productos. Entonces, esa es una forma en la cual, por ejemplo, mi vitrina se desarrolló así. Mi vitrina ya no fue con el equipo de desarrollo del SENA, sino que fue un producto digital que construí de esa manera, a través de un proceso en donde en la interacción iba construyendo y consolidando y lo iba mejorando con agentes como Coekeeper. Entonces esa es una, ¿cierto? Y lo otro es, se habla mucho ahorita del concepto de AI native, ¿cierto? Como estas organizaciones que nacen digitales y que nacen con la IA incorporada, no tienen que agregarlo, sino que inicialmente desde su origen, su desarrollo lo pueden hacer. Entonces, apoyarse de agentes, apoyarse de skills, apoyarse de plataformas que resuelven como todos estos supuestos, y ya cuando el producto empiece a crecer y cuando veamos un potencial, buscar inversión o ya empezar a arriesgarse y contratar personas para seguirlo evolucionando. Porque la IA no va a reemplazar todo el trabajo humano. La IA no te va a hacer una plataforma especializada para un coffee lover. Te va a dar muchas ideas, te va a generar mayor cantidad de ideas, pero no necesariamente mayor cantidad es la solución correcta para un público, para un segmento específico. Muchísimas gracias. Nos preguntan también cómo se podría evitar que los resultados de la aplicación estén influenciados únicamente por los cafés que tienen mayor popularidad. Bueno, al ser curaduría, Encafeinado lo que busca es que no haya competencia entre los cafés, ¿cierto? Porque esa es una pregunta muy bacana en términos de los cafés que son competencia. Yo tengo un café al lado y me van a abrir otro café. ¿Será que me voy a poner a pelear con ellos para que cierren o qué podemos hacer? Entonces, ahí aparece algo muy interesante y es que para mí, desde mi punto de vista, los cafés no tienen competencia, sino complementariedad. Y cuando hablamos del coffee lover, lo que busca es experiencias distintas. Entonces, hay diferentes tipos de criterios que uno podría definir como distintos. Un café de diferente altura, un café de diferente región, un café con diferentes notas, un café que sea un café de especialidad, un microlote o una región con una connotación específica. Entonces, como nosotros hacemos curaduría en Encafeinados, los cafecitos puede que hayan algunos que los coffee lovers los decidan, pero en el paladar y en el gusto, cada uno se hace cargo ahí es como que el criterio de cada uno va a definir qué es lo mejor y no
el objetivo no es que sea competencia, sino que estén disponibles para que las personas elijan. ¿Cierto? Más que competencia es elección diferente. Y esa elección viene dada por la experiencia. Entonces, desde lo que vimos con los coffee lovers, un coffee lover normalmente lo que va a hacer es tener un espíritu aventurero de conocer café, irse a andar, a explorar, a descubrir, y en ese descubrimiento pues va entendiendo este para el lunes, este para el miércoles, este para el domingo, este para la casa, este para el fin de semana y así sucesivamente. Entonces, por eso se busca ampliar y ayudar y contribuir al ecosistema cafetero. Bueno, por acá tenemos una siguiente pregunta y es, ¿cómo estás utilizando la tecnología y las redes sociales para promocionar tu café y dar a conocer los lugares donde las personas pueden disfrutar de una buena taza? ¿Y qué impacto has visto, que has visto de esto en el crecimiento del emprendimiento? Listo, súper. Eso también es una pregunta ahí. Ese es uno de los temas a trabajar que tenemos ahí pendiente. En este momento, nuestra mayor red de difusión es Instagram. Tenemos Encafeinados-tienda, que es la, digamos, la cuenta oficial de Encafeinados, en donde ahí publicamos cafecitos, publicamos métodos, publicamos productos. Y está encafeinados.club también en Instagram, que es la plataforma. Entonces, para la divulgación, parte de la estrategia de lo que hicimos, sobre todo en el piloto inicialmente, fue irnos a la cafetería y grabar el espacio, grabar a las personas, mirar lo que ofrecían, como los productos, y que ellos contaran en primera mano cuál era su propuesta de valor, ¿cierto? Porque al final el Encafeinado lo que hace es que le da visibilidad y los articula como una vitrina comercial. ¿Qué nos falta ahí? Mucho trabajo de mercadeo, mucho trabajo, ahí sí es necesario meterle, eso es un punto que tenemos ahí para desarrollar, qué es lo que se viene, porque al final de cuentas, desde ahí se va a desarrollar una masa crítica interesante para divulgar. Entonces, no hemos desarrollado, no hemos avanzado mucho ahí. Tenemos algunos videos en encafeinados.club para que lo miren ahí en Instagram también, pero está en proceso. Lo que identificamos y lo que vimos es que la gente se encarreta mucho cuando escuchan acerca de, uy, bacán, un directorio de cafés, mira esto tan interesante que yo puedo ir acá. Entonces, en Sabaneta, todas las personas que les hemos contado la idea, la han utilizado, se han inscrito y la han cacharreado. Tenemos acá, ya estamos llegando al final de las preguntas. Tenemos dos preguntas que se parecen y están relacionadas sobre cuál es como el principal reto que han enfrentado para desarrollar este proyecto. Por ejemplo, ¿cómo es el mantenimiento que le dan a la página o cómo fue el reto pues los retos que tuvieron para la programación de la aplicación? Esas dos preguntas ahí por el momento. Listo. Entonces, a nivel de retos, se presentan varios retos. Unos que son retos técnicos propiamente, lo que les comentaba ahorita un poco acerca de las dificultades técnicas de manejar una librería o de no sé cómo hacer esto para, o de no tener decisiones concisas a nivel de tener una arquitectura definida, que sobre todo al inicio es lo más crucial para este tipo de proyectos, para que pueda cumplir con los criterios de ser escalable. En la medida en que un producto va evolucionando, pues se va volviendo más complejo, entonces la arquitectura también tendría que responder o resolver eso. Entonces, pensar desde el inicio como una concepción de un proyecto escalable y flexible nos tomó varias conversaciones, ¿cierto? Y decisiones técnicas específicas acerca de los procesos y los flujos con los usuarios. Y ahí, en las pruebas que hacíamos, pues también algún flujo funcionaba para esto, pero para este otro no. Entonces, habían como ambigüedades en donde, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces, creativamente nos sentábamos, rayábamos, tiramos ideas, muchas veces salíamos sin decidir nada, pero era parte de lo que pasaba. Alguien soñaba algo, el otro día se paraba y escribía en el chat, ve, encontré una forma, y probarlo. O sea, ahí al final de cuentas hay que hacer y probar. Definitivamente no nos podemos quedar solamente haciendo y consolidando cosas, sino hay que hacer, probar, ver qué pasa, ponerlo en uso, estresar al sistema, que las personas lleguen, miren, cacharreen y que te den el feedback. Entonces, a nivel de, esos fueron como los aspectos. Y ya lo que les comentaba un poquito del proceso en sí del equipo, también puede ser, si no se cuida en el equipo, las relaciones, las dinámicas internas, los espacios de confianza, pueden haber personas que estén en una experiencia de estas y que nunca interactuaron, que nunca estuvieron, porque nunca se sintieron parte de. Entonces, ese fue también un proceso, sobre todo al inicio, en donde habían personas, por ejemplo, que no les gustaba hablar en público. Y lo primero que yo les decía era,
Una startup, todo el mundo hace de todito. Y no está la persona para hacer la presentación de esto. Cualquiera de ustedes debería estar aquí al frente y exponerlo, frente al que sea. Y eso nos pasó. Hicimos una presentación precisamente en Sena, por ahí nos pidieron un artículo de la tecnología y demás. Pues como eran aprendiz del Sena, salieron con un comunicado allá en Sena, los entrevistaron y el que habló era la persona más introvertida del equipo. Eso me pareció súper guau, ganador título. Se logró a través del trabajo de confianza. Bueno, me preguntan también, ya estamos llegando, esta sería la penúltima pregunta. ¿Cuánto tardaron en alcanzar el mínimo producto viable en el desarrollo de este proyecto? Bueno, entonces ahí en Cafeína tuvo dos momentos. Eso no los compartí tampoco al inicio. Tuvimos un primer equipo que fue también otro equipo de aprendices. Duraron alrededor de 4 o 5 meses. Fue un equipo más inestable, que entraban y salían. Tuvimos un ritmo distinto. Entonces ahí nos duramos 4 o 5 meses. Nos ayudó a consolidar la idea, a validar, a prototipar. ¿Qué pasaba ahí? Que como la idea era que fuera un proyecto sostenible y demás, no había tanta presión acerca de fecha de lanzamiento, tiempo, como algo absoluto y definido, sino que podíamos irlo negociando en la marcha. Pero ahí tuvimos muchos aprendizajes. Entonces, para el segundo encuentro, del segundo evento con los otros aprendices, que fue el segundo momento, duramos alrededor de unos 3 meses para consolidar una primera versión de Encafeinados, en donde ya decíamos, listo, ya con esto lo podemos poner y publicar en nuestro sitio encafeinados.club y que la gente ya empiece a cacharrearlo. ¿Qué pasa? Que los productos digitales, que son vivos, nunca van a parar, ¿cierto? Si un producto digital deja de evolucionar, deja de actualizarse, muy seguramente está condenado al no uso, o al desinstalarse, o al morir, porque las actualizaciones como tal son parte inherente del mismo sistema. Como todo, teoría general de sistemas, si los sistemas no evolucionan, se degradan. Así es, en los sistemas vivos también nos pasa eso mismo, son permanentemente cambiantes. Bueno, por aquí ya la última pregunta. Y después de la pregunta te invitaré a una reflexión corta sobre la charla que nos has presentado en la noche del día de hoy. Esta pregunta dice lo siguiente. ¿Han pensado en utilizar, desde que nos hablaste de esto, pero nos hablaste desde una perspectiva que tal vez esta pregunta la está tocando de una manera diferente? ¿Has pensado en utilizar la inteligencia artificial para recomendar cafeterías según los gustos del usuario? ¿O eso sería muy complicado? Sí, esa es una forma de darle uso a la IA. De hecho, pues hay una idea dentro de mi café.encafeinados.club que es Cafeína. Cafeína es el otro personaje parchado urbano que va a ser como una especie de asistente, un agente ya, que lo que hace es que te va a entender, a conocer y posiblemente más adelante te va a generar recomendaciones. Entonces, va en esa línea. Indiscutiblemente, todo desarrollo ahora debería estar pensado para potenciarse con la IA, para poder generar, digamos, como mayor amplitud en cómo resuelven los problemas apalancado con la IA. Si algo se puede automatizar, automatícenlo. Si algo se puede responder inmediatamente, háganlo, ¿cierto? Entonces la IA la utilizamos para marketing, se utiliza para crear piezas publicitarias, mucho del contenido de Cafeíno y sus piezas publicitarias, todas han sido generadas con IA, ¿cierto? A través de una base y una idea inicial, pero que se pueden seguir productizando muchas otras cosas y muchos elementos. Entonces, sí, ese es el camino a seguir, ese es el camino a seguir y sobre todo que se convierta en una plataforma que pueda sobrevivir y que pueda evolucionar de manera más autónoma, ¿cierto? Hay un concepto que se está usando ahora mucho en el mundo empresarial, son los business autónomos, que son los negocios autónomos. Y es, yo como tengo una empresa que trabaje liderada y orquestada por agentes, desde unos fundamentos y una definición humana, pero que su forma de operar sea muy de agente, sobre todo en cosas más transaccionales, comprar, ofrecer, responder, que eso todo se puede automatizar. Entonces, sí, la respuesta es sí, allá vamos. Esperemos entonces que Cafeína llegue pronto a acompañar a Cafeíno en el desarrollo de este proyecto. Bueno, Jader, esas eran todas las preguntas. Y antes de cerrar con una reflexión que te pedimos normalmente, que le pedimos a todos nuestros invitados, y que vas a tener pues unos segunditos ahí
mientras la piensas. Entonces quería preguntarte si de pronto puedes pensar en alguna reflexión corta sobre lo que nos estás contando. Puede ser relacionado con la pasión, puede ser relacionado con la tecnología y el emprendimiento, con lo que sea más apropiado para ti. Pero mientras piensas en esa reflexión cortica que nos vas a dejar, un aviso parroquial. La idea es que también a todos nuestros audiencia el día de hoy, pues invitarles a que por favor estén pendientes de nuestra próxima charla. Mis compañeros en unos instantes van a estar mostrando esa invitación. Esta es la cátedra nómada que va a ser la próxima semana. Sal a preguntar, no a vender. Cómo conectar clientes con tecnología. Creo que está muy bien la continuación de tu charla con la charla que precisamente viene la próxima semana. Esto a cargo de la ponente Sara Vélez Restrepo. La idea entonces a todos los que estamos aquí presentes, que estamos empezando con la cátedra nómada este semestre, recuerden que cada semestre, cada semana nos vamos a encontrar por este mismo enlace. La dinámica va a ser similar a la que estamos teniendo la noche del día de hoy, donde ustedes van a tener un ponente diferente, pueden hacer sus preguntas acá y nosotros vamos a estar atentos. Y la invitación está pues dada para que puedan asistir. Y bueno, ahora sí, el espacio para que nos des esa reflexión final. Jade, recuerda una reflexión, una invitación sobre la charla que nos compartiste el día de hoy y que nos deje como reflexivos y antojados para poder, pues digamos, cerrar esta charla y continuar con nuestros propios emprendimientos. Listo. A ver, ¿qué puede ser algo como aprendizaje en este momento que tenemos? eh, podríamos pensar que cualquier cosa que nos imaginemos, ya estén emprendiendo un negocio, haciendo trabajando, lo que sea, cualquier desafío, cualquier reto que tengan, absolutamente cualquier reto se puede resolver. Estamos en un momento inmejorable a nivel tecnológico con posibilidades casi infinitas y que sigue evolucionando todo el tiempo para que se arriesguen y si tienen las ganas de emprender, de innovar, de pasión por algo, es muy buen momento de todos pasar esto de crear y producir, crear productos. Y más que está unido y ligado a la pasión, pues seguramente esa parte de la tecnología, la pasión, entender como de cara propiamente a la naturaleza de los negocios, se pueden crear productos altamente y potencialmente escalables con grandes resultados. Entonces, invitaciones, no, disfruten de este momento, no se queden por fuera, es muy importante que estén conectados, ¿cierto? Con lo que va pasando en el mundo vertiginosamente, vamos como en un tren a 350 kilómetros por hora, pero hay que estar ahí subidos, hay que estar ahí subidos. Si nos bajamos, muy difícilmente vamos a poder estar como conectados con lo que podríamos crear. Y a nivel de tecnología, todo es posible. Entonces, cualquier pasión, cualquier idea que tengan, valídenla y hagan prototipos. Jueguen con la IA, creen mínimas versiones, ¿cierto? Hay muchas herramientas de prototipado rápido, Lovable, Stitch, Emergent, hay muchas que pueden usar. Muchísimas contagiarnos de tu pasión por el café, por el emprendimiento, por la tecnología. Muchas gracias por la charla que nos acabas de compartir. Seguramente nos dejaste antojados de muchas cosas y por supuesto que estaremos en contacto para seguir teniendo momentos de café, teniendo momentos de mucho gusto con esos cafés tan deliciosos que ustedes venden y por supuesto también aquí en nuestra cátedra nómada. Feliz noche para ti y para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos entonces y bueno, ojalá sigamos compartiendo más cafecitos. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, estén bien.